Hermano. Dios les bendiga a todos, amén. Bien, quiero entonces en esta noche que abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y el texto sagrado dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, mis hermanos, quiero entonces en esta oportunidad compartir con ustedes este tema que creo que es importante para nosotros, la iglesia, siguiendo con la temática de este mes acerca de lo que es la renovación de nuestro pensamiento. El tema lo he titulado Renovando nuestra mente. La voluntad de Dios es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. ¿Sí? Usted y yo fuimos llamados por el Señor para que vivamos una vida nueva, abundante y triunfante en Cristo Jesús. Cuando hablo de una vida abundante, no estoy hablando de dinero. Cuando hablo de una vida abundante, de una vida sujeta, sometida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para vivir una vida nueva, abundante y triunfante en Cristo Jesús? Solo es posible vivirla si usted y yo tenemos una mente renovada. ¿Sí? Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, para poder tener una mente renovada, solamente es posible si nuestros pensamientos o a nuestros pensamientos les damos una buena administración. Tenemos que administrar bien nuestros pensamientos, ya que los pensamientos nos habilitan o nos deshabilitan para vivir una vida en victoria o una vida en derrota. Nuestra transformación entonces comienza con nuestros pensamientos, al escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, como hijos de Dios que somos, nosotros necesitamos pensamientos nuevos, y para lograrlo solo es posible por medio de la renovación de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, según dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Quiero que recuerde en esta noche y se lleve para su casa esto: usted y yo somos el producto de nuestra manera de pensar. Si usted piensa que es alguien que no tiene ninguna importancia, es hora de que vaya renovando su mente. Es hora de que vaya pensando que usted es bien importante para el Señor. No es lo que la gente diga de usted, es lo que Dios dice que usted y yo somos. Entonces, yo quiero que en esta noche, mis hermanos, veamos cuál es
nuestra tendencia de pensamiento. Nuestra tendencia de pensamiento es determinada en el cómo interpretamos lo que oímos y lo que vemos. Y quiero en esta noche tomar como referente la vida del rey Saúl. Vamos a ver unos textos para que veamos el proceso en la vida de Saúl. Y es un proceso por el que hemos pasado nosotros, o quizá usted esté pasando en este momento. Vamos a mirarlo. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Al capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9. El texto sagrado dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y el versículo 9 dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bien, mis hermanos, yo quiero que examinemos por un momento el versículo 7 y veamos qué era lo que decían estas mujeres del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que decían? En primer lugar, decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. En primer lugar, entonces miren lo que oyó Saúl, que decían, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué pasó con Saúl? Se enojó. Y en tercer lugar, le desagradó lo que oyó decir. Cuando el rey Saúl oyó y vio esto que estas mujeres estaban haciendo y diciendo, porque empezaron a danzar y empezaron a decir: David mató, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl oyó y vio esto, comenzó a pensar mal contra David. En lugar de Saúl ver lo que Dios había hecho a través de David, ¿recuerdan lo que había hecho? Claro, con el filisteo. Había matado a Goliat y le había dado un triunfo grande a Israel. Entonces, en vez de Saúl ver esto, lo que Dios había hecho a través de David, Saúl sintió celos de David y su orgullo fue herido. Y hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de actitudes, ¿sí? Nosotros no debemos manejar celos de ninguna clase, porque a veces hay celos en el ministerio, que porque Dios usa a esta persona en sanidad, porque Dios usa a esta otra persona predicando, o porque este predica mejor que el otro, o qué sé yo. Creo que tenemos o debemos de tener un corazón libre de eso, porque mis hermanos,
puede eso terminar destruyendo la vida de nosotros. Puede eso terminar destruyendo el ministerio. Entonces creo que deberíamos de tener un corazón libre, ausente de orgullo. El versículo, entonces vamos a empezar a mirar el proceso en Saúl. Saúl comenzó a procesar pensamientos. A veces estos pensamientos son buenos, pero otras veces los pensamientos son malos. Pero esto siempre está condicionado por lo que vemos y por lo que oímos. Los pensamientos de Saúl hacia David no fueron buenos. ¿Cómo? Habló algo de celo de ti. Exacto. No fueron buenos, fue un pensamiento de celos, hermano, mire. Entonces Saúl empezó a procesar un pensamiento. ¿Cuántas veces te han ofendido o han dicho algo contra ti que no es cierto? Y yo te pregunto, o preguntémonos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien dice algo de ti que no es verdad? Cuando de pronto dice algo negativo hacia tu persona, ¿cómo reacciona usted? ¿Se enoja? ¿Contesta de la misma manera? ¿Carga de pronto una venganza? Este me hizo, entonces yo le hago. ¿O usted toma la decisión de perdonar? Creo que deberíamos de meditar en esta pregunta, mis hermanos. No podemos pensar ni responder de la misma manera. Si yo tengo una mente renovada, si yo tengo una mente nueva, la reacción mía no debe de ser la misma que la persona está haciendo conmigo. Entonces, en primer lugar, Saúl comenzó a procesar un pensamiento. Luego, este pensamiento produjo una emoción y un sentimiento. El versículo 8, en la parte de arriba dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Lo que Saúl oyó y vio, entonces hizo que esto le produjera enojo y desagrado. Y eso nos puede pasar también a nosotros. En tercer lugar, los pensamientos, las emociones y los sentimientos producen ¿qué? Palabras. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Saúl dijo? A David dieron 10,000 y a mí 1,000. Ese no le falta sino que le den el reino. Hermanos, amados, lo que sentimos es lo que normalmente nosotros expresamos. ¿Sí? Si vamos a Lucas al capítulo 6 y al versículo 45, en la última parte del versículo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Lucas 6:45, en la última parte. El buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ahí es donde quiero ser yo. Ahí. ¿Por qué qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en el corazón, eso expresamos, hermano. ¿Sí? Uno habla con personas a veces, hermano, que inmediatamente uno empieza a hablar con ellos, empiezan a sacar esos sentimientos como de rencor, como de amargura, como de odio, como de resentimiento.
¿Sí me entiende? Porque eso es lo que tienen en el corazón. Pero es que nosotros tenemos a Cristo. Y creo que la manera de pensar nuestra no debe ser de esa manera, no debe ser igual. Si tenemos una mente nueva, si tenemos una vida nueva, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, no. Si tenemos la mente de Cristo, hermano, pensemos como Cristo, actuemos como Jesús, respondamos como Jesús. Estoy hablando de un proceso, ¿ok? No estoy diciendo que usted y yo estemos listos, pero estamos en el proceso. Trabajemos también en este proceso, porque eso a nosotros nos va a bendecir. Amén, amén. Así que, si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué tiene usted en su corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Tenemos envidia? ¿O celos? ¿O resentimientos? ¿O amarguras? ¿O hay orgullos? ¿O somos de esos que no perdonamos nada por nada? ¿A cuánto nos ha hecho o se les ha hecho difícil perdonar? ¿Sabe, mi hermano? Una de las cosas que el Señor trató conmigo cuando vine a Cristo, lo primero que trató fue eso, el orgullo. Lo primero que me quitó, hermano, gracias a Dios. Porque imagínese usted la vida que yo tenía. Yo de pronto ustedes no conocen mi testimonio, no es hora de contar testimonios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero la vida mía era una vida muy arrastrada, hermano. Y uno viene arrastrado y que viene orgulloso. ¿Cómo le parece a usted? ¿Sí? Hermano, pero el Señor fue lo primero que trató conmigo. Eso fue lo primero que el Señor me quitó. Escuche, hermano. Las palabras revelan emociones, pensamientos y sentimientos. Ahora, los pensamientos, las emociones, miren el proceso, y los sentimientos y las palabras finalmente producen ¿qué? Comportamientos, conductas. ¿Sí? Miren lo que produjo esto en Saúl. Vaya al versículo 11 y leamos la parte A del versículo. ¿Qué dice? Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Miren lo que le produjo. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza. Mire el pensamiento, mire el comportamiento que le trajo. Mire la conducta, mire la acción. ¿Qué? Te va a matar. Tremendo, ¿no, hermano? ¿Será que a nosotros nos puede ocurrir algo parecido? Ya somos cristianos, ya no vamos a matar a nadie, ¿cierto? Digamos, literalmente, pero hermano, con las palabras de mata a la gente, con las actitudes, ¿sí? Con los desprecios, con los desdenes, con tantas cosas, hermano, no solamente con un arma. Y a mí me asalta una pregunta en esta noche: ¿cómo es nuestra actitud y nuestra conducta cuando nos lastiman y nos ofenden? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Sería bueno meditar en esto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos dispuestos a perdonar cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando nos hieren, cuando nos dicen, cuando nos hacen? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Conocemos la Escritura, conocemos la palabra de Dios, y Dios dice que si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Y entonces, hermano, creo que deberíamos de estar dispuestos siempre a perdonar, hermano, a no guardar rencor en el corazón. Es que nos dañamos nosotros mismos.
con esas actitudes. Si usted no perdona, usted mismo se daña. Me trae a la memoria el Señor, el pastor hablaba ahorita de un hermano en la Maga, Oscar Zapata. Cuando no nos habían echado de esa casa, nosotros íbamos a visitarlo. Y una vez fuimos, yo fui con Orlando, y empezó a contarme de que él tenía, que habían 3 hermanos que lo habían ofendido tanto que él no les perdonaba. Yo le dije, venga, pero ¿y a dónde están o qué? No, esa gente ya está muerta. Le dije, ¿cómo así, hermano? Y esa gente muerta y usted no les perdona. Hermano, pero ya murieron. Perdónele a esa gente, hombre, por Dios, ¿usted cómo va a cargar con esas cosas? En fin, que estuvimos hablando. A la final me dijo, pastor, yo quiero perdonar a esos hermanos. Yo le dije, no oremos, lloramos. Y en ese momento tenía como un soplo en el corazón, tenía un problema en el corazón. Lo estaban programando para una cirugía. Pero cuando fue nuevamente a la cita, ya digamos para darle la cita para la operación, no le encontraron nada. El tal soplo que tenía ya no lo tenía. ¿Usted cree que eso era de qué? Eso era de no perdonar, hermano. Y cuando tomó la decisión de perdonar, el Señor lo sanó, hermano. Es que eso nos daña. Uno cargar odio, resentimientos, eso te amarga, eso te daña la vida. Eso no. Cristo no vino a hacernos pues libres de esas cosas, dejemos esas cosas. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que la respuesta blanda calma ¿qué? La ira. Mas la respuesta airada ¿qué? Enciende el furor. 15:1. Vamos a leerlo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí tiene la fórmula, hermano. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Cuando leemos la escritura y la vivimos, la ponemos por obra, Dios con esa palabra trabaja en nuestras vidas, hermano. ¿Sí? La blanda respuesta quita la ira, hermano. Pero si usted le dice nada, usted, Dios mío. La escritura también dice que nosotros no podemos pagar mal por mal. Que pensamos con el bien el mal. Entonces no podemos pagar de la misma manera. Iglesia, todo comienza con un pensamiento, y ese pensamiento hace que se coseche un acto, una acción. Ahí estamos viendo el proceso de Saúl. De pronto usted está pasando por ahí, o ya pasó, pero eso ocurre. También Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tenemos aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Lo expresamos, lo sacamos, lo mostramos. No recuerdo el texto, pero sé que así dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su mente? Escúchenme, usted necesita renovar su mente, y yo también. Ahora, ¿cómo hago yo para lograr una nueva manera de pensar? ¿Cómo hago yo para renovar mi mente? Yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios.
al capítulo 10. Lea conmigo el versículo 5. Según a los Corintios capítulo 10 versículo 5 dice el texto sagrado: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo logro una nueva manera de pensar? ¿Cómo renuevo mi mente? Pues obviamente, mis hermanos, por las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. En este texto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace 3 recomendaciones que yo quiero que veamos en esta noche. 3 recomendaciones que nos sirven a nosotros. La primera es derribando argumentos. Aquí es necesario, mis hermanos, que la estructura mental que quizás algunos cristianos tienen sea derribada. Un argumento es una idea tuya, es un razonamiento tuyo, es una idea tuya. Y le quiero decir que el mundo en que vivimos a nosotros hoy, en la actualidad, nos quiere programar. A lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Los argumentos del mundo chocan, son contrarios a los argumentos de Dios. Tu pensamiento, tus ideas, tu razonamiento choca con la palabra de Dios muchas veces. Aún dentro de la iglesia hay muchos cristianos que sus razonamientos chocan con lo que dice la palabra de Dios. Pero en este caso me refiero a la gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Los argumentos del mundo chocan con la palabra del Señor. Para el mundo hoy, muchas cosas son normales. Muchas. Vamos a colocar 2 ejemplos. Si una muchacha es virgen, el mundo la tilda de tonta. ¿Sí? Así, usted, no, muy boba. Yo les quiero decir una cosa, hermano. Para el mundo hoy, por ejemplo, el otro ejemplo es, para el mundo hoy ver 2 hombres o 2 mujeres besándose y teniendo relaciones sexuales, eso es normal, hermano. Miren los argumentos del mundo. ¿Es eso lo que Dios dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Creo que varón y hembra, no dice que 2 varones, tampoco dice que 2 hembras. Varón y hembra, pero el mundo dice no, no hay problema. Háganle, tranquilo. Entonces no es raro esto para el mundo, hermano, pero quiere que le diga una cosa. Este es el resultado de la pérdida de la moral y de los valores, hermano. Ya no hay moral, ya no hay valores. A la gente le da lo mismo. Ya, hermano, el lunes, después de la reunión que tuvimos, yo iba a coger el metro a la estación del metro, como a las 11 de la mañana, algo así. 2 muchachitas, hermano, ahí de, no, pues, que 20 años tendrían, no tendría 20 años. Ahí en las escaleras del metro, que besando en hermano, la gente normal. No dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos tocó? Así estamos, hermano, no hay valores, ¿sí? Todo es normal para la gente. Entonces, nosotros
debemos derribar argumentos, hermano, con la palabra de Dios, porque hay gente que tiene unas ideas muy equivocadas, hay gente que tiene unas ideas muy erradas. También derribamos argumentos por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, por medio por medio del poder transformador de su palabra y por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, que es quien trae convicción al corazón de las personas. Quizás muchas personas que esto les parece normal para ellos, es sencillo, quizás no conocen la palabra de Dios. Pero si una persona está ya conoce la palabra de Dios y sigue su mismo cuento, algunos ignoran lo que dice la Escritura, pero Dios siempre se le manifiesta a la gente para que conozcan su reino. Dios siempre se le manifiesta a la gente y ha puesto hombres y mujeres para que compartan el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, derribamos argumentos, hermano, con lo que dice la palabra del Señor. En segundo lugar, derribamos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, hoy es necesario que toda la sabiduría humana se caiga, que toda la sabiduría humana sea derribada ante la sabiduría de Dios. Miren, hoy en algunas congregaciones muchas personas quieren reincentarle sus ideas, sus argumentos, sus pensamientos, sus ideologías a la palabra de Dios, diciendo cosas que Dios jamás ha dicho, malinterpretando textos, sacándolos fuera del contexto para decir lo que a ellos les ocurre o lo que ellos quieren. Yo viví una experiencia en esta iglesia hace 14 años cuando llegué aquí. Yo vine aquí diciendo herejías, hermano. Yo vine aquí diciendo cosas que la Biblia no dice. Pastor, ¿se acuerda lo que viene diciendo? Ok, mire, muchas veces los cristianos repiten cosas que oyen y que parecen que son bíblicas y suenan hasta bonito, pero no están aquí cuando uno viene a mirarlas. ¿Sabe qué vine yo diciendo? Me confieso delante de ustedes. Yo vine diciendo aquí que Pablo se cayó del caballo. Escuchen. Pablo le cayó del caballo. Y eso fue en el instituto bíblico. El pastor coge la Biblia y me dice, hermano, tarea para dentro de 8 días. Búsqueme ahí donde dice que Pablo se cayó del caballo. Y yo me agarré a buscar, claro. ¿Qué estaba yo diciendo? Lo que oía decir. Pero yo no conocía la Biblia, hermano. Y a los 8 días ven, ¿usted sabe cómo el pastor? Tiene muy buena memoria. Me gusta escucharlo. A los 8 días vengo, oramos y vamos a empezar el instituto. Y el pastor me dice, hermano, tengo una tarea. ¿Sabe qué, hermano? Pues, con mucha vergüenza me paré y le dije, pastor, yo no encontré en ninguna parte eso. La Biblia no, o sea, todo Hechos capítulo 9 me lo leí. Entonces el pastor me dice, eso es lo que yo quería, ¿no? Que usted viera que la Biblia no dice eso.
nunca diga lo que la Biblia no dice. ¿Sí? Porque usted pone palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Pastor, gracias, hermano. Gracias, hermano. Pero hay muchos cristianos así, ¿me entiende? Diciendo cosas que no están en la Biblia, porque las oyeron decir, pero no venimos a escudriñar, no venimos a examinar. Yo creo que es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, ¿sí? Entonces la idea mía, el argumento mío, lo que yo le inserté a la Biblia se cayó. ¿Ante qué? Ante la palabra de Dios. Derribó el Señor el argumento que yo traía. No, quiero decirle que yo tengo unas amigas que son de Venezuela, o sea, son colombianas, pero nacieron en Venezuela. Y ellas cuando venían donde mí, iban a la iglesia donde yo estaba y decían algo y ellas decían, yo tengo que buscar eso, si es verdad que está en la Biblia, porque la iglesia de ellos en Venezuela es así. Todos los miembros que oyen algo así como raro, ellos tienen que investigar. Eso es el tema de esa iglesia. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que todo lo que Pablo les predicaba, venían a ver si era verdad. Nosotros tenemos que cernir todo por la palabra de Dios. Una iglesia que se precia de ser cristiana debe pasar todo por las Sagradas Escrituras, hermano. No podemos tragarnos todo lo que nos dicen, ¿sí? Ni le podemos decir amén a todo. Examinemos, hermano, examinemos la palabra. Entonces, no reinsertemos ideas nuestras por encima de la palabra, porque eso sería decir que yo soy más sabio que Dios, que yo sé más que Dios. No, hermano, nunca, jamás va a pasar. Entonces, examinemos. Solamente la Biblia puede tumbar este tipo de argumentos. Debemos derribar todo conocimiento contrario a la palabra de Dios. Déjenme decirle que hoy entiendo. Hace un tiempo tuve un sueño. La verdad es que no me acuerdo del sueño. Yo sé que tuve un sueño. Cuando desperté del sueño, era como si Dios me hubiera puesto una frase aquí en la mente, aquí. ¿Sabe qué decía? Los conceptos humanos y errados pervierten mi palabra. Hoy lo entiendo cuando veo la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, en medio de tanta apostasía, en medio de tanta herejía, en medio de tantas cosas que hoy se predican. Declare, decrete, sueñe en grande y recibirá cosas grandes. Pactos. Siembre el carro, el Señor le va a dar 3 carros. ¿A dónde dice la Biblia eso, hermano? Nosotros tenemos que, esa teología de la prosperidad que está por ahí pululando, tenemos que examinar lo que nos dicen, hermano. ¿Sí? Porque habrán cristianos que escuchan aquí la palabra, pero también escuchan otros predicadores. Examine, hermano, examine. Los conceptos humanos y errados pervierten mi palabra. Ahora lo entiendo. Entonces, hay que derribar todo razonamiento humano, porque todos estos argumentos se levantan contra Dios y se levantan contra su santa y eterna palabra. Un evangelio de prosperidad que no llama al pecador al arrepentimiento, que no confronta la condición del ser humano frente a Dios, y que menos le muestra su destino eterno. Si esta persona no se arrepiente de su pecado, eso no es bíblico, ¿no? Venga Cristo. Él murió para que usted fuera rico, venga. Carro, casa, finca, plata. ¿Será ese el evangelio?
¿Ustedes qué dicen? ¿Será ese el Evangelio? No, el Evangelio lo que hacen es poner el corazón de la gente en lo material. Qué bueno que Cristo dijo al respecto. ¿De qué le sirve a una persona? Ganar el dinero y perder el hambre. No, hermano. Mire, el interés de Jesucristo es que, o de Dios, es que la persona que escuche el Evangelio se arrepienta, hermano. Vuelva su corazón a Cristo y lo reciba y lo acepte como su Señor y Salvador para la salvación eterna. El interés de Dios no está en darle plata a nadie, hermano. No. Si quiere, la da, obvio. Él hace como Él quiere. Pero ese no es el interés de Dios, ni el énfasis de la Biblia. El dinero, no, Señor. Hermanos, hay que hablarle al pecador, hay que mostrarle lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario, y hay que llamarlo a un arrepentimiento. Porque lamentablemente es muy triste ver hoy congregaciones en las que el mensaje del arrepentimiento desapareció. No se llama a nadie al arrepentimiento. Se le llama a que sea próspero y bendecido y que piense en grande para que reciba cosas grandes. Y número 3, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo invito por un momento a Romanos al capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 8, el texto sagrado dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y Romanos 8, 5 al 8. Y Romanos 8, 5 al 8. ¿Cuál es qué? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el versículo 8 dice: y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Todo pensamiento de la carne y del mundo debe ser sometido a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Renovemos nuestra manera de pensar. Renovemos nuestra mente. Esta es la única manera para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál? Llevando todo pensamiento de la carne y del mundo, debemos de someterlo a Cristo. Y termino diciéndole lo siguiente, mis amados hermanos. El apóstol Pablo nos ha dicho: no os conforméis a este siglo, no nos acomodemos, no nos amoldemos. Y esta es una de las razones por la que muchos cristianos no vivimos o no viven de acuerdo al llamado que Dios nos hizo en Cristo, que es una vida nueva, abundante y triunfante. Creo, mis hermanos, personalmente, que es hora de renovar nuestra mente, si no lo hemos hecho. Si cambia nuestra mente, si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Necesitamos renovar nuestra mente, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias.